bosque primario, que uno lo puede analogar al bosque adulto, es un bosque esencialmente, en primer lugar, es un bosque con árboles de muchas edades distintas, y eso en términos de la ecología forestal se conoce como bosque multietáneo. Hay varias edades y también hay varias especies, porque han habido oportunidades para que se establezcan especies forestales, pero no solo forestales, sino que arbustivas y de otros tipos también, ocupando los múltiples nichos que se van desarrollando en estos bosques en la medida que empiezan a tener estructuras más complejas, con árboles de distinto tamaño, con espacios de luz, con espacios más sombríos, con espacios con más competencia, espacios con menos competencia. Y al mismo tiempo los bosques primarios o adultos también se caracterizan porque en ese proceso van muriendo muchos árboles también, incluyendo árboles de grandes dimensiones que a veces quedan en pie y bueno, también muchas veces caen. Entonces los bosques adultos también tienen mucho material, lo que se llama material leñoso muerto. Tanto en árboles en pie, que también sirven como árboles perchas, especialmente para aves rapaces, pero también como sitios de nidificación para aves. Esa composición diversa y estructura diversa también genera que sean bosques que tienen funciones en términos de su hidrología, de su ciclo de nutrientes y sin duda de su biodiversidad. La zona centro-sur de Chile es una región que naturalmente crece en bosques y esos bosques, con la llegada de los seres humanos, empezaron a desaparecer gradualmente debido a la apertura de tierras para fines agrícolas, que fue acompañada siempre de fuego. Especialmente cuando los chilenos empiezan a avanzar hacia el sur a finales del siglo XIX. Y asociado a este mismo proceso hay demandas por madera, que claramente son maderas nativas las que están disponibles en ese tiempo, y ahí empiezan a utilizarse los remanentes de bosques que puedan ir quedando en el Valle Central, pero también mucho los bosques cordilleranos. Después se establecen industrias también basadas en maderas nativas que generan nuevas demandas y crecientes demandas por madera. Y finalmente, tal vez el tercer proceso importante que implica reducción de bosques nativos es el impulsado o gatillado por el Decreto Ley 701 de 1974 en dictadura, que significa la sustitución de cientos de miles de hectáreas en el centro-sur de Chile. A pesar de todos estos procesos de destrucción y de sustitución de bosques nativos, el bosque chileno realmente tiene una enorme resiliencia y muchos de estos terrenos afectados empezaron algunas especies en particular, que se conocen como especies pioneras, empezaron a invadir estos terrenos. Y estos bosques nuevos se llaman, en términos generales, se llaman como bosques secundarios, porque vienen justamente después de los bosques primarios. Y ahí algunas especies particularmente han sido las principales en cubrir estos terrenos y formar estos bosques secundarios, que en Chile también se conocen como renovales, como coihue, raulí, roble, ulmo, canelo. Han estado entre las especies pioneras principales. Estos bosques secundarios son muy diferentes a los bosques primarios, son bosques con miles de individuos por hectárea, son bosques muy densos, oscuros en su interior y con estructuras bastante simples, por decirlo así, en comparación a los bosques adultos, que justamente son bosques con estructuras muy complejas, con composiciones muy diversas.
El manejo de los bosques secundarios puede traer múltiples beneficios y de hecho en muchas ocasiones es muy necesario. En estos bosques secundarios, que como se ha señalado son muy densos, es particularmente un tratamiento el más importante, que es el del raleo. El raleo tiene como objetivo disminuir la alta densidad en estos bosques y en ese proceso también permitir que se diversifique la cantidad de especies que componen el bosque. Una opción muy interesante es conducir estos bosques secundarios a través de raleos hacia bosques que tengan mayor similitud con los bosques adultos, en términos de su estructura y de su composición más diversa. Y hay una técnica en particular que consiste en los raleos de restauración, así se llaman, porque lo que se busca es ir restaurando atributos de los bosques adultos, pero a través del manejo, que tiene como finalidad incrementar la luz en el sotobosque, incrementar el crecimiento también de los árboles para lograr árboles de mayores dimensiones en más corto plazo, y también incrementar el volumen de madera muerta, tanto en el suelo como en pie, que es de gran importancia para la fauna en particular, como por ejemplo a través de la creación de árboles percha, que son árboles que están en pie en un bosque, que se anillan con la finalidad de que mueran y se transformen en árboles donde se instalan aves rapaces, pero también donde nidifican muchas aves que también se alimentan a partir de los invertebrados que van desarrollándose o habitando estos árboles percha, y se genera mucho material muerto en el suelo también. En la actualidad hay muchos estudios y también muchas experiencias que muestran la necesidad de tener bosques más biodiversos, producto de que estos bosques también son bosques más productivos. Y hay una relación muy estrecha entre mayor biodiversidad y mayor productividad. Entonces, en definitiva, esto es como un cambio de paradigma que afortunadamente en muchas regiones ya está implementándose. Estos bosques, en definitiva, son bosques más diversos en estructura, en composición y en consecuencia en las potencialidades que tienen para proveer muchos bienes y servicios. Son los bosques que se necesitan en la actualidad, porque son, al tener más biodiversidad, también son bosques más resilientes, es decir, son bosques que pueden responder de mucho mejor forma y más rápido a las múltiples perturbaciones humanas o naturales que hoy día están ocurriendo cada vez con más frecuencia. Son bosques más adaptativos, es decir, bosques que se van a poder adaptar mejor a estas múltiples perturbaciones naturales o antropogénicas, humanas, que ya están ocurriendo y que sin duda van a seguir ocurriendo.